Les voy a iniciar nuevamente. Les decía que vamos a ver ahora un ejemplo, que es el contacto térmico entre dos gases ideales clásicos. Ya nosotros habíamos visto cómo se hacían las cuentas, cómo se calculaba el número de microestados, o sea, el omega de E para un gas ideal en el tema 3. Entonces recordábamos que como era una partícula libre, la energía era P cuadrado sobre 2m, y entonces calcular el número de microestados con energía E correspondía a calcular el número de puntos en el espacio-fase comprendidos en una esfera de radio E, de radio R, donde R era 3m, 2me a las 3n medios. Además, eso era para energía E, pero si queríamos encontrar en una cáscara entre E y E más delta de E, pues entonces la fórmula variaba un poco, ¿verdad? Entonces, esto correspondía a multiplicar el volumen del espacio-fase en la parte de momentum por el volumen del espacio-fase en la parte de posición, de las coordenadas de posición. La parte de posición al integral, pues da el B normal a la N. Y para la parte de momentum, entonces nosotros sabemos que un espacio de 3n dimensiones, el volumen de una esfera se escribe como A a la 3n, R a la 3n, donde A a la 3n es una constante, por R a la 3n. Pero como R era 2me elevado a la 3n sobre 2, entonces la expresión para omega de E quedaría de esta manera. Solo tienen que recordar lo que vimos antes, ¿verdad? Quedaría de esta manera. Disculpe, está Sí. compartiendo pantalla. Uy, hasta ahorita no estoy compartiendo, según yo estaba compartiendo, discúlpeme. Voy a tener que volver a comenzar. Que inicié compartiendo, pero creo que me salí. ¿Ahora sí lo ven? Sí, ahora sí. Bueno, entonces voy a resumir un poquito lo que ya copiaron de palabra, tomaron de palabra, ¿verdad? El número de estados accesibles corresponde a el volumen en el espacio-fase de una esfera de radio R, que corresponde al producto del volumen de las coordenadas, que corresponde a B a la N, cuando integran, entonces este sigma de Q corresponde a B a la N, y el volumen de una esfera de radio R en el espacio de las P's corresponde entonces a una constante A la 3N elevado a la R a la 3N. Pero como el radio lo pueden escribir en términos de la energía, ya eso lo vimos antes, entonces ese R a la 3N queda como 2ME elevado a la 3N sobre 2. Aquí estamos. ¿De acuerdo? Ya habíamos visto eso en el caso de un gas ideal. En resumen, este B a la N y A a la 3N es una constante, ¿verdad? Que no depende de la energía, solo depende de las variables extensivas y no depende ni de E ni de, ¿verdad? Ni de nada más, ¿verdad? Porque solo va B a la N acá y A a la 3N. No depende de E. Esa constante C que escribimos acá, ¿verdad? Que sería la que lleva aquí la masa y todo eso, ¿verdad? Entonces, quitemos esto aquí que ni de B, porque ¿verdad? Realmente sí depende a través de B a la N. Entonces, el logaritmo natural de P1, como P1 era proporcional a omega de E, entonces vuelve a sumarse una constante multiplicando, quedaría otra constante. Entonces, al sacar el logaritmo, quedaría logaritmo natural de la constante más 3 medios n1 logaritmo natural de e1 más 3 medios n2 logaritmo natural de e2, porque recuérdense que p de e1 era c por omega de 1 por omega 2, porque las probabilidades eran independientes. Entonces hasta aquí va el n1 para el gas 1 y va el n2 para el gas 2. Esto ya lo habíamos visto antes también. Entonces, la condición es que aquí E2 es E0 menos E1. Si nosotros calculamos la primera derivada de esta expresión respecto a E1,
Pues el primer término es 0. Este término saca un E1 aquí dividiendo. Y este término acá, si escribimos aquí E2 como E0 menos E1, entonces va a dar N2, o sea, va a ser la derivada parcial con respecto a E2 por la parcial de E2 con respecto a E1. La parcial de E2 con respecto a E1 metería un signo menos acá, bajaría aquí un E2 y el signo menos viene de la regla de la cadena. O sea que quedaría acá menos 3 medios N2 entre N2 parcial, porque la parcial de E2 con respecto a E1 es menos 1. Es simplemente la regla de la cadena. Y entonces tenemos esa expresión que está ahí, ¿verdad? Entonces, como en el equilibrio, esta derivada debe ser 0 cuando la evaluamos como un máximo, ¿verdad? En E1 con 8. Entonces, en E1 con 8 y E2 con 8, esto debe ser 0 por la condición de máximo o de mínimo, por la condición de extremo. Entonces, llegamos a la conclusión de que E1 con 8 entre N1 es igual a E2 con 8 entre N2. Eso da de igualar todo esto que está acá a 0 en E1 con 8 y E2 con 8. Entonces obtenemos esta expresión que está ahí. Grábensela bien, porque nos va a servir para justificar después. Me paro unos segundos acá para asegurarme que hayan entendido los pasos hasta acá. Muy bien. Puedo continuar, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Si usamos la definición de entropía, que nos dice que la S es K de Boltzmann por logaritmo natural de omega, bueno, en cada sistema se cumple, en uno se cumple y en dos se cumple. E identificamos E con 8 con U, o sea, con la energía termodinámica del sistema. Utilizamos aquella relación de que la parcial de S con respecto a U es 1 sobre T. Este igual no va aquí, no lo pongan, este igual no sé por qué lo puse yo aquí. Entonces hacemos, ¿verdad? Bueno, tomamos S. S sería K de Boltzmann logaritmo natural de omega. O sea, sería K de Boltzmann logaritmo natural de C por E a la 3n sobre 2, porque ya vimos que omega era una constante por 3n sobre 2. Entonces, si tomamos el logaritmo, lo que vamos a tener es que ese es K de Boltzmann logaritmo natural de C más K de Boltzmann logaritmo natural de 3n sobre 2 logaritmo natural de E. Es decir, ese E lo vamos a poner como, lo interpretamos como U. Entonces, si nosotros tenemos un sistema donde tenemos dos bueno, si nosotros tenemos, por ejemplo, que la parcial de S con respecto a U es 1 sobre T, y derivamos aquí S respecto a U, entonces esa derivada va a ser 3n sobre 2 K de Boltzmann dividido entre U. O sea, dividido entre E, que es U. Entonces tenemos esa expresión que está ahí. Entonces, si nosotros venimos acá y pasamos, dejémoslo así como está para comparar. ¿Qué teníamos antes nosotros? La condición de máximo o de mínimo, la condición de extremo, la condición de equilibrio, que nos decía que esta razón n entre u en el valor, o sea, en el valor medio de E, eran igual para los dos, para el 1 que para el 2. O sea que, siendo K de Boltzmann una constante, si yo le pongo aquí 1 y le pongo 2, entonces, si le pongo 1 y le pongo 2 a esta expresión que está acá, entonces como N1 entre 1 es igual a N2 entre 2, K de Boltzmann es la misma, entonces la condición va a ser de que 1 sobre T1 es igual a 1 sobre T2. Ahí está, ¿verdad? 1 sobre T1 va a ser K de Boltzmann 3 medios de N1 entre 1.
K de Boltzmann entre T1 es 3 medios de N1 entre T1 y entonces es 3 medios de N2 entre U2, también es igual porque son iguales, N1 entre 1 y N2 entre U2, y entonces la condición a la que llegamos es que las temperaturas deben de ser iguales. O sea que la condición de equilibrio de maximizar el número de estados, de microestados accesibles al sistema, lo que nos da es la termodinámica, la primera ley de la termodinámica, la ley cero de la termodinámica. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué hice? ¿Qué postulados hice? Dos postulados, que todos los microestados eran igualmente probables, para poner que la probabilidad era una constante por omega, y que la entropía era K de Boltzmann logaritmo natural de omega. Y con eso tengo la termodinámica. ¿Les parece suficientemente convincente esos postulados? Claro que sí, ¿verdad? Porque nos está dando hechos que son reales, ¿verdad? Como la ley cero o la termodinámica, la ley cero, perdón. ¿Alguna pregunta? Todo bien. Cheque. Entonces, seguimos acá. Además, si despejamos U de acá, llegamos a la relación conocida para el gas ideal, de que la energía cinética es 3 medios de nk de Boltzmann por la temperatura. Entonces sería U1 y U2, dependiendo cuál sea de los dos sistemas que estemos hablando. En general, U es 3 medios de nk de Boltzmann por la temperatura, que es la ecuación de estado para un gas ideal. Es una forma de escribir la ecuación de estado, ¿verdad? Ok, esta es una forma de escribirla, ¿verdad? Ya con relaciones termodinámicas eh, obtienen la ecuación P por B igual a número de moles por K de Boltzmann por la temperatura. Ahora vamos a considerar la segunda derivada para ver qué tan confiables son, bueno, para ver si en efecto se trata de un máximo. Es lo primero. O de un mínimo. Vamos a ver si en efecto es cierto eso. La segunda derivada de P de 1 con respecto a E1. Vamos a la relación acá. Aquí tengo la primera derivada. La segunda derivada entonces va a ser acá. Esta es la primera, ¿verdad? Entonces, cuando derivo respecto a E1, aquí sale un signo menos, queda aquí cuadrado. Cuando derivo acá, sale un signo menos, aquí queda más, quedaría cuadrado. Pero como regla de la cadena, tengo que derivar E2 respecto a E1 y aparece otra vez un signo menos. Entonces deben de quedar con menos los dos. ¿Les queda claro? Aquí queda cuadrado y queda menos aquí y queda menos aquí. Porque aquí hay un doble signo menos. Uno que sale a derivar el 1 entre E2 y el otro que sale a derivar parcial de E2 con respecto a E1. Entonces, aquí queda menos y aquí queda menos. Menos y menos, miren. Usando que E1 es 1, 3 medios de N K de Boltzmann por la temperatura, T1 y T2 respectivamente. Entonces tenemos que esa segunda derivada es esta expresión que está acá, solamente sustituí E1 y sustituí E2, ya le quité a la temperatura el signo porque T1 es igual a T2 en el equilibrio. Y entonces voy simplificando. Cancelo lo que tengo que cancelar y llego a que la segunda derivada es esta expresión que tenemos acá.
Entonces lo que tenemos acá es una suma, hacemos la suma de quebrados, y claramente N1 y N2 son positivos, y este signo menos acá, la temperatura absoluta es positiva, la constante de Boltzmann acá al cuadrado, la constante de Boltzmann es positiva, por lo tanto este es menor que 0, por lo tanto el punto E con 8, E1 con 8 corresponde, o E2 con 8 corresponde a un máximo. Entonces, como hay en efecto un máximo ahí, nosotros podemos hacer un desarrollo en serie de Taylor alrededor de ese punto de equilibrio, ¿verdad? Y entonces vamos a desarrollar el logaritmo natural de P1, de P de 1. Entonces es la función valuada en P1 con 8, que es una constante, más un medio de la segunda derivada por E1 menos E1 con 8. ¿Por qué no pongo la primera derivada? Porque al valuarla en E1 con 8, la primera derivada es 0, porque es un máximo. Entonces el desarrollo de la serie de Taylor, si lo tomo hasta segundo orden, solamente tiene la constante y la segunda derivada. ¿Para qué vamos a hacer esto? Vamos a hacer esto para ver la confiabilidad que tiene nuestra suposición termodinámica, el límite termodinámico, de que los promedios estadísticos van a ser los valores medios, o sea, los valores termodinámicos. ¿Ok? Está claro por qué no incluyo el término de la primera derivada, ¿verdad? Sí, sí, todo claro. Sí. Ok. Entonces acá logaritmo natural de P1. Voy a sustituir acá a lo que es E1 con 8. Acuérdense que 1 con 8 es 3 medios de NK de Boltzmann por la temperatura. Es la energía U, ¿verdad? Y entonces la sustituyo también acá, lógicamente, ¿verdad? Cuando tomo la derivada. Porque E1, ¿qué es? ¿Verdad? Es decir, al tomar la derivada, dos veces, entonces, perdón, es que esta derivada ya la tengo calculada, ya la calculé antes, acá, es una constante, ya la calculé antes, esta. Entonces es lo que la estoy evaluando en E1 con 8, ¿verdad? Y E1 con 8 es 3 medios de NK de Boltzmann por la temperatura. Entonces me va a quedar este resultado que está acá. Se cancela el 2 con el 1 medio de la definición del 3 medios y queda un 3. Y queda esta expresión que está acá para logaritmo natural de P de omega 1. Si sacamos exponencial de los dos lados, vamos a llegar a una distribución gaussiana para la P de E1, ¿verdad? Miren esa gaussiana que está ahí, ¿verdad? Es hermosa, ¿verdad? Clara. Y entonces volvemos allá a nuestro pasado de hace un par de meses, ¿verdad? Vamos a ver qué implica esa gaussiana. Vamos a comprobar, y ustedes lo van a hacer en la tarea 5, ya voy a editar eso como problema, que prueben de que el valor medio de E1 es en efecto 3 medios de N1K de Boltzmann por T, al utilizar esa distribución gaussiana, y que prueben que la dispersión, lo que le llaman la varianza, o sea, más bien la desviación estándar, es esa expresión que está ahí. Y que por lo tanto, al dividir, ya esto no es prueba, ¿verdad? Esto solamente es hacer un poquito de álgebra, obtenemos la
el ancho relativo, ¿verdad? Acuérdense que el ancho relativo es la raíz cuadrada de la desviación cuadrática estándar, de la desviación cuadrática media, entre el valor medio, es 2/3 N2 entre N1 por N1 más N2 a la 1 medio. Y claramente que eso tiende a cero para valores grandes de N1 y N2. O sea que el ancho de banda, la desviación que hay entre el valor medio y la energía es pequeño. Entonces eso justifica, o se llama límite termodinámico, ¿verdad? Entonces nuestra justificación de utilizar nuestro valor medio es acertado en ese límite. ¿Ok? De eso se trata entonces. Entonces tenemos ahí, ¿verdad? Que los promedios estadísticos coinciden con los valores medios de la termodinámica macroscópica. ¿Ok? Entonces aquí son dos problemas de tarea que van a hacer ustedes, sacados de acá, probar que esto es cierto y probar que esto es cierto. Es algo parecido a lo que hicieron en general cuando vimos la formulación estadística del random walk, que teníamos una distribución gaussiana, solo que ahora aquí tenemos específicamente ya nosotros nuestra sigma, ¿verdad? Que ya viene aquí ya marcada, ¿verdad? En esta gaussiana. Entonces hay que hacer esas integrales. Ahí al final del libro del libro de Salinas hay un buen formulario de integrales por las que ocupen. ¿Verdad? Entonces, ¿preguntas? Todo claro. Perfecto. Entonces, Jorge, le dejo a los muchachos un rato. Tienen todavía unos 10 minutos, 15 minutos si quieren usarlos. ¿Verdad? Y nos miraremos el lunes. Estoy trabajando duro. Está Wade, ya llegó Wade. Sí. Wade, le voy a mandar las notas hasta lo que tengo revisado para que vaya adelantando. Ahí le voy a marcar con una tacha, una raya, hasta donde tengo revisado para que usted se dé cuenta hasta dónde es, ¿verdad? Y yo voy a seguir revisando las que me mandó ayer o hoy, a partir de ahí nada más. ¿De acuerdo? Para que vaya avanzando usted con la corrección mía ya, ¿verdad? Güey. Güey. Ok. Entonces, voy a tratar de tener la tarea 5 este fin de semana para que vayan adelantando, ¿ok? Bueno. Cheque entonces. Practicamos, Jorge. Sí, está bien. Va avanzando el trabajo de Wade. Sí, sí. Ahí me informan. Bueno, está bien. Ok, listo. Bueno, yo le quería preguntar... Dígame. No, a los alumnos les voy a decir. Entonces me retiro yo. Sí, si quiere está bien. Ok. Yo les quería consultar a ustedes que